Él es integrante del Colegio de Abogados, experto en temas de derecho en materia fiscal. Abimael, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Oye, pues queríamos platicar contigo. Ayer no ayer, antier se autoriza, ya se aprueba en la Cámara de Diputados, se aprueba estas reformas a la Ley de Instituciones Financieras que le da a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, las facultades de poder congelar cuentas sin juicio previo, sino cuando considere que hay una factor de delincuencia o cualquier otra cosa sin juicio previo, sin avisarle al cuentaviente, pácatelas, te pueden congelar la cuenta. ¿Qué opinas? Mira, este tema obedeció a que en el año de 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que era inconstitucional que se bloquearan las cuentas por cuestiones nacionales, es decir, que la UIF, por una cuestión interna, estableciera en la lista de personas bloqueadas a una persona física, solamente lo podría hacer y bloquear la cuenta cuando tuviera una orden internacional, es decir, por un organismo internacional o una petición internacional. Derivado de ello, todos los jueces de distrito, incluyendo los tribunales colegiados, pues han otorgado el amparo a todas aquellas personas que han promovido ese medio de defensa para desbloquear sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Es por esa razón que se presentó en el Senado de la República una reforma para establecer que exista un procedimiento administrativo para que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda bloquear las cuentas por cuestiones meramente nacionales. Es decir, que si tiene un indicio fundado de que una persona está relacionada con una actividad ilícita, llámese financiamiento al terrorismo o lavado de dinero, es procedente el bloqueo de su cuenta bancaria. Y se estableció un procedimiento el cual consiste en que los bancos, cuando mandan la información a la Unidad de Inteligencia Financiera, para efectos de que analice si esa persona física o esa persona moral tiene relación con un tipo de delito de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo o algún tipo de delito asociado, como pudiera ser defraudación fiscal o como pudiera ser cohecho, que en el término común se llama, es estar haciendo un tipo de corrupción con alguna autoridad. Entonces, cuando mandan esa información a la Unidad de Inteligencia Financiera, la Unidad de Inteligencia Financiera, si tiene un indicio suficiente de que hay recursos de procedencia ilícita, a la persona la ponen en una lista que le llaman lista de personas bloqueadas. Una vez que te pongan esa lista de personas bloqueadas, el contribuyente o la persona física tiene el derecho de ofrecer pruebas para acreditar que sus recursos son de procedencia lícita. Este es un plazo que le da la propia ley, que es precisamente la reforma, para que manifieste lo que a su derecho convenga y acredite a través de pruebas que sus recursos son de procedencia lícita. Abimael Zavala, sí, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Hola, Marco Antonio. Abimael, pues yo quisiera preguntarte si esta ley tendrá pues lineamientos, reglamentos, disposiciones en donde se acote pues la capacidad que se tenga desde la Unidad de Inteligencia Financiera para que no sea un elemento o un criterio discrecional, sino, como tú decías, indicios verdaderamente sustentados, porque pudiera incurrirse en alguna injusticia si se hace un señalamiento directo en contra de alguien por una mera sospecha y luego el que es sospechoso tiene la carga de la prueba, tiene que comprobar que no tiene ninguna actividad ilícita. Abimael, ¿cómo hacer para que no se caiga en acciones discrecionales? Es que precisamente la reforma establece que la UIF puede bloquear tu cuenta bancaria o ordenarla el bloqueo de tu cuenta bancaria cuando tenga indicios suficientes
de que esa persona está relacionado con un tema o un delito de lavado de dinero. Y dice indicios suficientes. Y por supuesto, ese concepto o esas palabras de indicios suficientes pueden prestarse a cuestiones muy subjetivas y que se cometan arbitrariedades. Yo te podría decir que esta forma de conceptualizar y que se faculta a la UIF, pues obviamente te va a llevar a que se vulnere el principio de seguridad jurídica. Yo considero que ahí carece de un error de técnica legislativa y la palabra correcta sería un indicio fundado o que se tuviera la certeza de que los recursos provienen de una actividad ilícita. Y así exacto, perdón, ahí te interrumpo. Te saluda José Yu, ¿usted cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y hoy te interrumpo, Abimael, porque me llamó la atención. La UIF ahora te puede bloquear tu cuenta sin un juicio, sin que te defiendas? ¿No es inconstitucional esto? Lo que pasa es que estamos ante un procedimiento administrativo que se le otorga a la UIF esa facultad, y ahí se establece un derecho de audiencia para que tú vayas ante la UIF y acredites que tus recursos son de procedencia completamente lícita. Esa es tu garantía de audiencia. En caso de que no lo logres hacer, ya tendrías un medio ordinario de defensa que sería un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Pero no vas en indefensión, porque obviamente ya te bloquearon tus cuentas, ¿ya no tendrías recursos para defenderte? Sí, precisamente eso obedece a que por una cuestión meramente subjetiva que posibiliten a ese bloqueo. Por eso te comentaba, el hecho de que no haya un juicio o un medio ordinario de defensa o un derecho de audiencia previo, pues puede violar ese derecho de defensa que tienes. Pero como estamos ante un procedimiento administrativo, sí es importante que se estableciera un indicio fundado, no un indicio suficiente, porque de lo contrario permitiría que la autoridad, la Unidad de Inteligencia Financiera, a capricho pudiera bloquear cuentas bancarias. Y ya en pero oye, ¿permitiría o permite? Ahora que dependerá de cómo se publique en el diario oficial, o ya lo que se autorizó, que eso es lo que nos preocupa a nosotros, ya permite que la UIF diga, pues a mí me late que Juanito Pérez es un lavador de dinero y bolas, te congelan las cuentas y ahí defiéndete, mi chato. A ver con qué dinero, porque tus cuentas están congeladas. Así es, y ya está totalmente aprobado con el Congreso de la Unión, y el día martes fue esa situación, y ya se mandó al presidente para su respectiva promulgación, y es precisamente esa incertidumbre que se tiene por parte de todos los contribuyentes o los gobernados que puede ocasionar absoluta arbitrariedad para considerar que una persona tiene recursos de procedencia ilícita. Pues sí, la verdad es que es muy preocupante, Abimael, pues ya es un hecho, ya es una realidad, y pues, ¿qué implicaciones pueden esperar directamente los contribuyentes y si se podrá impugnar de alguna forma esta reforma? Sí, por supuesto existe el medio de defensa que sería un juicio de amparo para que la Suprema Corte de Justicia se pronunciara sobre esta reforma y estableciera si existe una violación al principio de seguridad jurídica, porque utilizar términos tan ambiguos e imprecisos y que faculten a la autoridad de forma arbitraria a presumir que hay recursos de procedencia ilícita genera una completa incertidumbre, y los contribuyentes tendrían que impugnarlo a través de un juicio de amparo si es que consideran que hay una violación a sus derechos fundamentales, o a través del medio ordinario que sería un juicio de nulidad. Así estamos platicando con Abimael Zavala, él es el experto en materia fiscal, integrante del Colegio de Abogados de México, por este tema donde la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, ahora podrá bloquear inmediatamente las cuentas solo con un indicio, bloquear sus cuentas bancarias, y entonces desde luego pues queda la duda que si realmente lo hace porque hay un problema de lavado de dinero, de financiamiento al terrorismo, o lo podría hacer incluso por un tema político. La gran duda que tienes y el gran temor que hay en esto, Abimael. Sí, totalmente, es una facultad discrecional,
y por supuesto lo pueden utilizar hasta por un tema político, hacer un supuesto de que hay recursos de procedencia ilícita y yo catalogar que hay un indicio suficiente. Cuando les repito y les insisto, trataríamos de que fuera un indicio fundado, y el legislador pues no lo estableció así, solamente estableció un indicio suficiente y nunca señaló un indicio fundado, y es precisamente donde creo que existe la incertidumbre y donde se pueden cometer muchas arbitrariedades por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pues te queremos agradecer mucho la entrevista a Abimael Zavala, experto en materia fiscal, integrante del Colegio de Abogados de México. Muchísimas gracias y pues muy preocupante. Gracias. Gracias, Abimael. Hasta luego, buenas noches. Gracias.